Eso también me quedó un poco porque en esa zona no había nadie y fue bastante espectacular. Y la sombra no era muy grande, era de niño, como una sombra así rápida que se escondió, pero era pequeña. Justo aquí en la esquina, os comentaba antes lo de la sombra. La otra vez cuando vine la hierba era un poquito más alta, ¿eh? Y justo, bueno, estaba haciendo bien la inspección por aquí solo y vi que salía justo de la esquina una sombra que se metía rápidamente en esta habitación que veis aquí, ¿vale? Yo salí hacia el pasillo y le comenté a los compañeros iba a comentar a los compañeros los de la sombra, y fue cuando ellos me comentaron que había visto una sombra que pasaba del pasillo y se metía por esta habitación. Interpreto quizás que la sombra pasó por esta habitación, después por esta habitación contigua y desapareció hacia aquel lado de allá. En ese pasillo nos dijo el tal Yaka, que fue donde murió él, creo que nos dijo. Y la verdad es que ahí es donde escuchamos los pasos, la sombra, donde la ouija va bastante bien, cosa que la capilla no. Y aparte que en ese pasillo se escuchan niños y lamentos, y pisadas y como se cierran y se abren las puertas. Y allí no hay puertas. Los pasos también, nada, a 1 metro, escuchamos un paso y dijimos que lo volviera a repetir y lo volvió a repetir al lado nuestro. Eso me quedé un poco porque, claro, estábamos todos quietos y nada, a 1 metro o así se escuchó una botella con un paso y ahí nadie estaba andando ni nada. Como si tú pisas una botella, el crujido de la botella. Y yo, pues muchos pasos, he oído cadenas, gritos. Los pasos, eso sí que fue alucinando, porque estábamos yo y mi compañero haciendo la ouija en el pasadizo. Y claro, eso que estábamos haciendo la ouija y tal, y nadie nos se movía. Ese día es que estaba un silencio, de repente oí 2 pasos, y 2 pasos, digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Que no, que eso es la botella del plástico, no sé qué, que no puede ser. Y mi compañero también oí. Y digo, a ver, y quité la botella de plástico y la lancé muy lejos. Y pedimos a la ouija si era ella o no, y dijo que sí, y a ver si podía repetir otra vez. Y que sí, unos pasitos así, yo diría que es de una niña o de un no sé, ser pequeño, ¿no? Porque se oía cómo jugaba con nosotros. Sí, que estaba muy aburrida y jugaba, quería jugar con nosotros. Dicho pasillo parece ser la zona más caliente de este enclave, donde proceden sonidos extraños como arrastres de cadenas, pasos y golpes que se manifiestan a petición de los investigadores. Una cosa también que nos impresionó mucho, bueno, a mí y a la parte del grupo de Sociedad CPG, es que se escuchan cadenas, muchas cadenas de momento. O sea, estás tranquilamente haciendo la ouija y se escuchan como unos golpes de cadenas. Y a veces también repetitivamente unos llantos de niño. Conforme iba grabando, pues iba sintiendo como si alguien respirara por mi lado, por el cuello, como si tuviera presencias a mi lado, sí, ruidos. La entidad que nos explica es que aquí había bastantes niños y por lo que nos dice les castigaban con unas cadenas. No, tiene pena, es tristeza, dolor. Dolor de lo que pasó aquí antes. Depende del grado de sugestión de la persona, o sea, el lugar ya te invita a imaginarte cosas. Y si vas de noche, es fácil ver sombras, es fácil escuchar ruidos, está en medio del bosque. Es muy fácil sugestionarte e imaginar cosas. Estamos realizando unas entrevistas ahora mismo y Manuel me ha alertado porque estaba escuchando pasos. Tengo que decir que he ido, yo lo he escuchado una vez esos pasos, pero mejor cuéntalo tú, Manuel, ¿cómo ha sido? Porque eres una persona además que para nada es sugestionable y es bastante escéptica, tiene que ver algo para creérselo y por eso me ha sorprendido. Bueno, es que estaba atendiendo a la entrevista que estaba haciendo una compañera, un par de metros más hacia atrás,
Y ha habido un momento que he escuchado unos pasos claros, ¿vale? Y como un escalofrío. Digo, coño, he notado el escalofrío y lo he comentado a los compañeros. Digo, he escuchado unos pasos muy claros como si llegasen hasta mí y un frío, que hasta este momento no tenía frío, ¿no? Pero bueno, no le he dado más importancia, lo he comentado a los compañeros, es una cosa anecdótica, ¿no? Pero he seguido mirando la entrevista y he vuelto a escuchar los pasos. Cuando me giraba y estaba atendiendo la entrevista, he vuelto a escuchar los pasos. Eran pasos como sobre una roca. He tirado unos metros más para allá y justo hay un desnivel donde hay una roca, justo donde escuchaba yo el ruido, como pasos claros. Y me ha pasado pues 3 veces, y la tercera vez cuando ya lo he comentado y bueno, ahora estáis grabándolo. Es lo que puedo decir. Han sido pasos muy claros que venían casi hacia donde estaba mi persona y subiendo la cuesta hacia arriba, hacia la capilla. ¿Sí? En Can Busquets, el desconcertante fenómeno de las voces paranormales se manifiesta de forma masiva en las grabadoras de los investigadores, e incluso alguno de sus aparatos de registro ha llegado a sufrir anomalías desconcertantes. Psicofonías sí, yo saqué 2 bastante claras, de 2 sís. A las preguntas pregunté yo si estaba a gusto, y una voz de niña nos dijo que sí, muy clara. Y luego también preguntó mi amigo Marcos si le caía bien, y también dijo que sí, la misma voz, de niña. Muchos lamentos de niños, incluso en disparos también. Hay algunas que dicen ayúdame, otra que nadie va a poder, otra que dice Ramón, que creo que fue el que mató a la gente, el hombre que mató a la gente de allí. Miedo, bueno, en esos casos normalmente solemos tener miedo, pero la verdad es que sí, cuando le pedimos cosas que nos haga, por ejemplo, que nos haga mover una rama de un supuesto árbol, que lo hace a nuestra petición, o cuando nos haga algún ruido, o por ejemplo, que se ha abierto algunas grabadoras de los compañeros de la sociedad FPG, pues lo ha activado la grabadora y en esos momentos vives auténtico terror. Pero bueno, sabes que tú controlas la sesión, tú controlas el máster y sabes que ellos en teoría no te pueden hacer nada. Estábamos en una habitación haciendo la Ouija y al grupo se les ocurrió hacer una grabación, y ya cuando la apagué y todo la dejé en el bolsillo. Y eso que a los 10 minutos, cuarto de hora, les dije que se callaran porque empecé a escuchar unas voces y me di cuenta que venían de mi bolsillo y era la grabadora, que se había enchegado sola y se había dado el play solo. Nos quedamos parados y lo único es que yo leyera sin querer algún golpe. A ver, cuesta porque tienes que enchegarla con un botón muy finito y luego darle al play. En todo este tiempo, psicofonías, unas 5 o 6 claras. Algunas imágenes que he hecho imágenes, pero pueden ser motas de polvo, pueden ser la misma humedad del lugar, porque hace mucho frío siempre aquí. Pero imágenes paranormales, la verdad es que de momento no. Según mi trabajo de documentación, las descargas de batería, termogénesis y otras manifestaciones de efecto físico tampoco han dejado impasible a las personas que se han atrevido a adentrarse en los muros de esta vieja casona. El detector que se saltó porque sí, mira, porque estábamos colocando en la escuela, que está aquí a nada, y hemos colocado el detector, y es que no había nadie. O sea, estábamos haciendo la Ouija y de repente, ¡pam!, ¿sabes?, pitó. Claro, no había ni gatos, no había nada. O sea, no sé, así de repente se saltó el detector. Pues más tarde fuimos a la Masía Escuela de Santa Victoria Busquets y ahí hicimos también la Ouija, que no tuvo mucho éxito, pero captamos psicofonías importantes. Y allí pues uno de los detectores de movimiento saltó. Fue un hecho, la verdad, que sorprendió un poco. Una de las cosas más impactantes con las que nos ha ocurrido, más que nada, es el vaho que hay dentro de Torre Busquets. O sea, el respirar ahí es algo... O sea, hay veces que no hace frío y dentro hace un frío de golpe, pero la temperatura no baja, simplemente es el aire, o sea, cuando respiras, el vaho que sacas de la boca, es algo extraordinario, la verdad. Notas un frío, pero un frío y una energía negativa totalmente... Bueno, de momento la conclusión es que no, los fenómenos paranormales que se presentan aquí
supuestamente son entidades de niños. Y el pasillo de la Torre Busquets es donde más fenómenos paranormales se captan. Es como si hubiera ahí una puerta entre la capilla y la otra parte de Torre Busquets. Pero lo que captamos normalmente son entidades, con la Ouija se nos presentan entidades de niños o de niñas. Todas estas son las leyendas y fenómenos que he podido recopilar de diferentes fuentes y que me han llevado a dar un paso más allá en mi investigación. La principal duda que me inquietaba era saber la opinión de las autoridades de la zona sobre este truculento asunto. Nos encontramos en la iglesia de Valcanera, urbanización que pertenece al término municipal de Sils, en Gerona. Hemos venido aquí para intentar encontrar testigos, sobre todo personas mayores, que nos puedan contar la historia oficial de Can Busquets y nos puedan aclarar algunas de las leyendas que existen, como la más popular de esta zona, que habla de una familia que fue asesinada por alguien. Nunca se llegó a conocer quién fue el asesino. Incluso a una de las hijas de la familia la ahorcaron en un árbol que hay en la entrada de Can Busquets. ¿Leyenda? ¿Realidad? Pues la verdad es que no lo sabemos. Aquí todo el mundo conoce esa historia y queremos llegar al fondo de la cuestión. Para eso estamos aquí, para intentar encontrar testigos. Soy primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Sils. Yo he nacido aquí, en este pueblo, y mis padres también, de toda la vida. Vivimos en Sils. Las afirmaciones de este testigo pusieron en serias dudas la mayoría de las leyendas que había recopilado. Yo es la primera noticia que tengo. Ya digo, yo toda la vida que vivo aquí en Valcanera y de Can Busquets, que es una masía que casi se puede decir que somos vecinos. Pero vaya, que no, yo esta leyenda nunca la había oído. Nada, pero esto supongo que sea leyenda porque digo, yo nunca eso, es la primera noticia que tengo, que había una niña y todo eso que me estás contando, no, yo nunca lo había oído eso, No, nunca me lo habían explicado. No. Yo supongo que es una leyenda urbana porque no. Aún así, recordaba aquella noche de investigación en la que acudí con los miembros de Sociedad FPG, donde pude presenciar atónito fenómenos extraños, a los cuales no daba crédito ni explicación. Por lo tanto, decidí seguir avanzando en esta investigación e intentar localizar a los antiguos propietarios de Can Busquets. Ellos me desvelarían las incógnitas que en esos momentos no podía despejar. Lo que me explicó mi padre hace muchos años, eran dos hermanas que vivían en Can Busquets, que era una propiedad de las más importantes de Sils y Valcanera, las más grandes que había. Y sí que es verdad que ahí había escuela. Luego, cuando cerraron la escuela de Can Busquets, cedieron terrenos aquí en Valcanera para hacer otra escuela. Y sí que eran dos hermanas que eran muy religiosas, que daban muchas cosas para la iglesia, pero aparte de eso yo sé poca cosa más de estas personas, porque digo, hace un montón de años que ya no viven. Delante la imposibilidad de localizar a las antiguas propietarias, que vendieron sus antiguas propiedades y se marcharon a la isla de Mallorca, decidí localizar algún testigo que arrojara algo de luz en esta historia. Bueno, pues yo nací allí, yo soy el hijo ya de los que estaban de colonos en la casa y bueno, pues estuvimos allí muchos años trabajando en la agricultura, con campos, en fin, todo lo que es agricultura. Pues esto ya lleva muchos años, porque nació allí mi abuelo, que ahora ya tendría pues sobre los 100 años, y después nació mi madre allí, nací yo también, y los hijos míos también allí. Pues allí está la casa de los propietarios más antiguos, que es la torre de Busquets, pero después los colonos estaban al lado, en una casa ya, digamos, la casa principal. Y es allí donde ya toda la vida pues, han estado los padres, y a los hijos, y abuelos, y toda la gente así. Sí, yo la había conocido habitada, sí. No eran los propietarios los que vivían ahí, eran otras personas que tenían alquiler, que también tenían una casa, se le hizo una casa nueva. Yo me acuerdo cuando yo la casa nueva, delante de la casa de Can Busquets, hay una casa nueva, o era nueva en su momento, y me acuerdo de eso cuando estaban viviendo ahí, que aquella gente, yo me acuerdo de ellos que ahora viven en Santa Coloma de Farners. La familia podría ser de los años hasta 20, bueno, quizá más, pero al menos cuando nació mi madre fue el 25.